Por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, el plata o plomo. Se requiere, por eso, del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano. Se requiere, por eso, de la participación de la Armada de México, de la Secretaría de Marina del Gobierno federal. Ese fue un motivo, una de las razones por las que se decidió pasar el manejo de puertos de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Marina. Ahora hay más vigilancia, más apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por eso estamos seguros, vamos a evitar la entrada de drogas por estos puertos. Es un asunto, repito, de seguridad nacional. También se está llevando a cabo esta transformación, este cambio, para que se combata la corrupción que imperaba en los puertos de México. Las concesiones otorgadas a familiares de políticos para el manejo de los puertos, para la comercialización de todas las actividades que se realizan en los recintos portuarios. Ahora lo que se está aplicando es una política de cero corrupción, de cero impunidad, de cero influyentismo. ¡Qué joya!, ¿no? 10 de enero de 2021 en el puerto de Manzanillo. Estaba ahí, ustedes ven, el delincuente Rafael Ojeda Durán, jefe de sicarios de la Marina, tío de los dos delincuentes que encabezaban, entre comillas, la red de huachicol que le destaparon a la Secretaría de Marina. Fíjense, les voy a dejar ahora lo que dijo la palurda Lady Repsamen. Hace ahí un recuento, explica cómo funciona el huachicol fiscal, ese que negaron que existía. Acuérdense muy bien de esto. Ellos dijeron que era chisme, que no es cierto. Cuando la tal Xóchitl Gálvez regresa de Estados Unidos después de la gira que tuvo durante su campaña y empezó a hablar de esto, o cuando el Código Magenta, por ejemplo, antes que la tal Xóchitl Gálvez, Código Magenta hablaba de esto, lo negaban, decían que era falso, politiquería, así le decían. Pero resulta que ya desde hace 2 años, lo dijo ayer el delincuente Gertz Manero, se investigaba. Y dice la tal Lady Repsamen que pues no va a haber impunidad, que cero impunidad. Y que, fíjense, dice algo muy interesante y pónganle atención, ahora se los dejo. Dice la palurda que en cuanto ellos se enteraron del buque, lo que detuvieron allá en Altamira, Tampico, y que se dieron cuenta que la sustancia, así dice ella, en realidad se trataba supuestamente de aditivos y lubricantes, ¿no? Que pues, no pagaban el IEPS, no pagaban impuestos, pasaban con otra fracción arancelaria a México y no pagaban impuestos. Cuando se enteraron, detuvieron, ojo, la importación de combustibles y la importación de esas sustancias, dice ella.
Ah, caray, nada más que hay un pequeño problema. Ojo, lo detuvieron en marzo, pero sabían desde hace 2 años que esto estaba pasando. ¿Por qué no lo detuvieron antes? Lo que se le achaca a esta red de huachicol es el paso de 31 buques en un año, es decir, abril de 2024 a marzo de 2025. Entonces, ¿cómo es posible que hayan sabido desde 2023 y no hayan detenido la importación de combustibles? Esto te lleva a pensar que porque no les convenía, que sí supieron, pero es que estaban haciendo negocio. ¿Quiénes? Pues los de arriba. Aquí hay algo que la gente debe tener en cuenta, sobre todo esto se lo digo a los adoctrinaditos que no entienden muy bien las cosas. Fíjense, adoctrinaditos, en nuestro país, si se trata del genocida Calderón y de García Luna, la pregunta es, ¿a poco Calderón no sabía? Y todos concluimos que sí, por supuesto que sabía, por supuesto que estaba involucrado, es imposible que no, la neta. Pero cuando se trata del sexenio del gusano, agarran a gatos de un tercer nivel, porque eso es lo que detuvieron, empleados de tercer nivel. Arriba de este vicealmirante pues está un almirante, segundo nivel, y primer nivel el secretario de Marina. Y resulta que la investigación es de ese nivel, tercer nivel, para abajo. Y van a detener a mucha gente de ese nivel para abajo, pero para arriba no, nunca. O sea, nunca. Nunca se investiga la cadena de mando hacia arriba, se investiga la cadena de mando hacia abajo. Los de arriba siempre salen librados. Esto es obviamente para tener contento al demonio naranja, pero los que urdieron esta trama de corrupción del huachicol fiscal, pues no fue un vicealmirante, no fue un contraalmirante, no. Esto viene de muy arriba y Rafael Ojeda Durán está involucrado. Y si nos vamos más lejos, están involucrados también gobernadores. ¿A poco Américo Villarreal no se enteraba? ¿De verdad? Tenía ramificaciones en Veracruz, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, ¿no? Me parece que son los estados que dijeron. ¿No se enteraron los gobernadores de Sonora, Veracruz y San Luis Potosí? ¿No sabían nada? ¿Y el de Tamaulipas tampoco? ¿Y López no sabía? ¿No contradice su dicho? Todos los negocios jugosos de corrupción siempre tienen el visto bueno del presidente de la República. Es una farsa, una vil farsa. Se les cayó el teatrito de cero corrupción, del pañuelito blanco, se les cayó. Este es el caso de corrupción más grande de lo que va del siglo. Así de sencillo. Son cientos de miles de millones de pesos que estos malnacidos se robaron. El 30% de los combustibles que se venden en el país son huachicol. Y gran parte de esto, por el volumen que se maneja en el huachicol fiscal, pues es huachicol fiscal. Y están involucrados los de arriba. Sé que les duele a los adoctrinaditos de las 3 subespecies. Sufren más los ultravicariantes, obviamente. Pero saben que es así. Calderón sabía, López también. No nos hagamos pendejos. Escuchen a la palurda. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Soy Rocío Jardines de W Radio y Grupo Teleurbán. Preguntarle, Presidenta, en primer lugar, pues el día de ayer se dio a conocer esta detención de las 14 personas por el huachicol fiscal, entre ellos pues empresarios, los marinos, algunos en activo y algunos en retiro. Y pues comentó el fiscal general de la República, Presidenta, que el exsecretario de Marina había denunciado ya esta situación. Pues preguntarle cuál es la información
que usted tiene respecto a las acciones que siguen, si se va a hacer pues la extinción de dominios, si ya se congelaron las cuentas de estas personas, y también saber por qué se actuó hasta apenas, Presidenta, por qué no fue en el sexenio anterior si el secretario ya había hecho estas denuncias. En primer lugar. Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer vienen de… Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Las importaciones en México, entre otras, tienen dos características en términos muy generales. Las que tienen permisos temporales, es decir, que viene una sustancia, aquí se hace algún agregado, algún valor agregado, algún procesamiento y después se exporta. Ese tipo de sustancias o de productos no pagan impuestos, como es el caso de los zapatos que recientemente dijimos. Zapatos que venían terminados y que tenían un permiso temporal, que venía de hace tiempo, no es reciente. Entonces, como un permiso temporal de un zapato terminado, si se va a vender en el mercado interno. Entonces, le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Cuando llega este buque, a la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de allí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal y también de combustibles que también tenían un tipo de permiso temporal. Pero viene toda la investigación de la Fiscalía General de la República, apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Secretaría de Marina, porque esa aduana pues está administrada por algunos elementos de la Secretaría de Marina. Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuestos, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados, porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos y tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Entonces, de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad
y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones. Recuerden que recientemente se encontró ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México también, y esa investigación continúa, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación, llamado huachicol fiscal, o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal. Entonces, Presidenta, sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones.